Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre el curso de religión. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos hablado de los profetas? Habíamos hablado sobre Elías, ¿no? El día de hoy nos toca hablar sobre Eliseo. Muy bien, ustedes ya saben que los profetas eran hombres guiados por Dios. Significa que Dios le hablaba a los profetas. Y si el profeta decía que se iba a llover, tenía que llover. Si el profeta decía que no, que la gente se iba a portar mal y que Dios iba a mandar una plaga por causa de sus actitudes, entonces se cumplía. Y quiere decir que lo que decían los profetas, todo se cumplía de acuerdo a lo que ellos hablaban. Muy bien, en este caso vamos a hablar ahora de Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Ya sabemos que era un profeta de Dios. Muy bien. ¿Cuál es la obra que hizo Eliseo? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? Muy bien. Vamos a hablar sobre Eliseo y Naamán, ¿ya? La historia cuenta sobre Naamán, que era un soldado del ejército, que era un capitán, era el mayor de todos, ¿ya? Entonces dice que Naamán, cuando se iba a la guerra, había obtenido la lepra, la habían contagiado, pero él no se había dado cuenta. Entonces cuando se fue de repente ya a bañarse en el río, entonces cuando él se vio que estaba lleno de lepra, entonces reaccionó tan mal, estaba molesto, estaba triste, no quería saber de nada porque él sabía que se iba a morir, porque la lepra era como un tipo de cáncer, ¿no? Que era una muerte que no tenía cura. Entonces, la esposa de Naamán estaba también triste, preocupada, pero ahí había una niña que era una criada, que era una sirvienta, ¿ya? Y que era del pueblo de Israel. Esta niña conocía al Dios vivo, que era el Dios Jehová. Entonces, esta niña se acerca y le habla a la esposa de Naamán y le dice: ¿cómo me gustaría que nosotros estuviéramos allá en Israel? Porque ahí existe un profeta de Dios, que Dios le habla y que él sana y que él cura, le dice. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, que la esposa le dice así a Naamán. Entonces, Naamán se va al pueblo de Israel a buscar ¿a quién? A Eliseo. Entonces, Eliseo ya sabía que venía Naamán. Ya Dios ya le había dicho que tenía que informarle. Entonces, cuando llegó cuando llegó ya a la casa de Naamán, entonces le recibió otra persona que le apoyaba ¿a quién? A Eliseo. Y le dijo: ¿qué quería Naamán? Y Naamán le dijo que quería que le sane. Entonces Eliseo le dijo: ¿sabes qué? Dile a Naamán que se bañe 7 veces en el río Jordán. Le vas a decir así. Entonces el que le apoyaba y que le ayudaba ¿a quién? A Eliseo va y le dice Eliseo que te remojes, que te bañes 7 veces en el Jordán. Entonces Naamán se había molestado. Yo, siendo un soldado del ejército, un general, un capitán, ¿cómo yo me voy a bañar si me he bañado en tantos ríos limpios? Y el río Jordán está lleno de lodo. ¿Cómo yo me voy a remojar a ese río? Es una ofensa, decía. Entonces se había molestado, estaba todo orgulloso, que cómo es posible, ¿no? Despreciativo a lo que le había dicho el mensaje. ¿Quién? Eliseo. Entonces se va molesto. Se va con su sirviente, con su criado, porque junto con él iba un criado. Entonces el criado le dice: Señor, pero ¿por qué no haces lo que te dice el profeta Eliseo? Prueba. No, pero yo no, ya. Entonces él le convenció y se fue al Jordán. Y se remojó una vez y no veía nada su lepra. Segunda vez, nada. Tercera vez, nada. Cuarta vez, quinta y sexta. Y ya no quería remojarse. Entonces su sirviente le dice, ¿no? Señor, una vez más remójate. Entonces, cuando se remojó, ¿ya? Se remojó, se dio cuenta, dando los caminos el paso, se dio cuenta que ya no tenía lepra. Entonces, ¿qué hizo Naamán? Naamán se fue nuevamente a la casa de Eliseo y le fue a agradecer y le fue a dar un montón de joyas, de oros. Pero ¿qué le dijo Eliseo? Le dijo que el que le había sanado era Dios. Entonces él dijo: ahora yo sé que existe un Dios vivo que es Jehová. Entonces yo también voy a comenzar a adorar a quién, ¿a Eliseo o a Jehová? A Jehová. Muy bien. Entonces se fueron. Y se cuenta la historia sobre Eliseo y Naamán. Yo les he puesto un video a ustedes para que puedan entender mejor la clase. Ya, yo solamente le he dado una introducción al tema. Entonces, ¿qué
¿Qué es lo que van a hacer? En Eliseo y Naamán copian el título y esto lo van a encontrar en Segunda de Reyes 5, del 1 al 7. Ahí está la historia completa. ¿Ya? Segunda de Reyes se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿no? Hay que recordar, ¿ya? Porque ya hemos estudiado los libros. Entonces, número 1 dice, ¿de dónde era la niña? ¿Ya? ¿Quién era Naamán? Número 3, ¿qué sucedió cuando Naamán tenía lepra? ¿Qué sucedió cuando Naamán tenía lepra? ¿Qué le dice la niña a la esposa de Naamán? Número 5, ¿qué mandó a decir el profeta Eliseo a Naamán? Número 6, ¿quién convenció a Naamán para bañarse en el río? Número 7, ¿cómo se llamó el río y cómo era? Número 8, ¿qué sucedió cuando se bañó en el río? ¿Quién? Voy a completarla acá. No sé, ¿en el río quién? ¿Qué sucedió cuando se bañó en el río Naamán? Muy bien, chicos. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a copiar sus preguntas y van a responder. Y como tarea, dibuja el tema. ¿De qué? De Eliseo y Naamán. ¿Sí, no? Van a dibujar ahí que Naamán se está bañando en el río, sino que está conversando con Eliseo. Muy bien, chicos. Entonces, les doy tiempo para que ustedes puedan copiar y puedan ver su video.